Esto me pasó hace muchos años, cuando fui a visitar a mi hermano, al cementerio de Aguascalientes. Me gustaba ir a hacerle visita de cuando en cuando, contarle mis cosas, mis problemas, como lo hacía cuando estaba vivo. Teníamos mucha afinidad y amor de hermanos, y siempre estuvo disponible para escucharme y ayudarme. Y esa vez que fui, fue la última visita que le hice, porque al salir de la cripta en donde él estaba, mis ojos se posaron en una tumba muy descuidada y olvidada. En eso me llamó la atención que en medio de las hierbas y arbustos estaba reluciendo una hermosa planta de mini rosas rojas. Así que no me resistí y me llevé a casa una pequeña matita. La dejé en agua toda la noche. Y ya el otro día me sorprendí de ver que la matita tenía una buena raíz. Eso se me hizo bastante raro. Mi mamá quiso que le compartiera y yo le dije que sí, que cuando se plantara tomara lo que quería. Pasó una semana y ya tenía una frondosa planta de mini rosas rojas. A mi mamá también le prosperó la ramita que sembró. Justo a las 2 semanas tuvimos la visita de un buen amigo, y a él le gustó el brillo especial que tenía el follaje de mini rosas. En eso le conté de dónde la había traído, y al decirle que la había tomado del cementerio, me recomendó meter la rosa en una funda negra y tirarla a la calle, porque su dueño vendría a reclamarla. Yo no le creí nada, pero a eso de las 3 semanas la plantita empezó a echar sus primeros botones, y al mismo tiempo mi mamá empezó a tener pesadillas. Decía que un hombre vestido de negro la miraba por la ventana de su habitación, y además entraba a molestarla. A la 4ª semana empezaron a abrirse las pequeñas rosas, y una mañana mi hija mayor no quiso que le hiciera el desayuno para ir al colegio, porque quería hacerlo ella misma. En eso oí que cerró la puerta cuando ella ya se iba, y al mismo tiempo sentí un bulto en mi espalda que con sus manos trataba de ahogarme contra las almohadas. Yo estaba boca abajo, tan solo atiné a gritar y a decirle que me deje, y en eso paró y se fue. Yo pensé que el padre de mis hijas habría tenido un accidente y venía a molestarme. Estábamos separados algún tiempo. Él siempre decía que cuando muriera vendría a molestarme. Asustada llamé a su madre, preguntándole por él, y me dijo que él estaba bien, que no le había pasado nada. Esa noche a las 3 de la madrugada, empecé a oír unos pasos muy pesados en mi dormitorio. Escuchaba cómo arrastraban unas cadenas y las golpeaban a mi máquina de coser. Entonces entró mi hija mayor. Ella es muy sensible a oír y ver cosas, y en eso me dice: ¿Sí oyes eso, mamita? Le dije que sí. Las dos oíamos lo mismo. La tomé de la mano y empezamos a orar. Entonces recordé todo lo que nos dijo el amigo de la familia, que el muerto vendría por su planta, y efectivamente vino por ella. Ya por la mañana tomé mi hermosa planta de rosas y la de mi mamá, las metí en una funda negra y las tiré a la calle. Déjenme decirles que el muerto no volvió a molestar nunca más, y después de eso, ya no he vuelto a llevarme nunca nada del cementerio. Soy de Cartagena, me llamo Desire, y voy a contar esta historia que me pasó a mí y a mis amigas una noche de carnaval. Antes de ir con la historia, quisiera decir que soy una chica a la que le encanta todo lo que tenga que ver con el miedo, los espíritus y las cosas paranormales. A mí ya me han ocurrido varias cosas. La gente me dice que es un don que tengo, porque puedo ver los espíritus y sentir buenas o malas vibraciones. El caso es que estábamos mis amigas Laura, Vane, Yola, Patti y yo. Era carnaval, y en el pueblo donde veraneo hay mucha marcha. Pues bien, ya teníamos planeado que esa noche queríamos hacer algo interesante, algo diferente, así que pensamos en jugar la tabla Ouija. Al principio todas estábamos muy decididas, pero conforme llegaba la hora más temíamos ese momento. El caso es que a las 21 horas salimos del pueblo en bicicletas y nos fuimos a un cementerio muy pero muy alejado del pueblo, que está justo detrás de una montaña. Cuando llegamos, aún no era la hora, así que comenzamos a explorar el cementerio. Mirábamos las tumbas. Estas tienen el nombre, la edad y la razón de por qué murió cada persona. Y así estuvimos leyendo algunas, y habían muchas interesantes.
El caso es que yo, al andar checando eso, de pronto me tropecé con algo que estaba en el suelo. En eso le empecé a escarbar para ver con lo que me había tropezado, y vi que era una tumba enterrada. Así que comencé a leer enfocando con la linterna, y vi que aquella tumba era la de un hombre que se llamaba Lucio Fernando. Este tenía 35 años, y en la tumba ponían que la causa de la muerte era que se había quitado la vida, porque los espíritus se lo mandaron. Y lo más sorprendente es que debajo del texto estaba el número 666. Después de ver aquello estábamos muy asustadas, pero aún así quisimos seguir con el reto y nos pusimos al lado de aquella tumba, sacamos el tablero e invocamos a ese tal Lucio Fernando. Y tan pronto este nos contestó y nos dijo que nos fuéramos de ahí y que lo dejáramos en paz. Nosotras no le hicimos caso y seguimos insistiendo. Y fue entonces cuando nos amenazó de muerte. En eso se rompió el vaso y la tabla salió volando por los aires. Nosotras, bastante asustadas, tomamos las bicicletas y nos fuimos de ahí. Pero en eso vimos que la puerta estaba cerrada. No sabíamos quién la pudo haber cerrado, si en ese cementerio los sábados no había guardia. El caso es que estábamos aterradas y atrapadas. Entonces decidimos saltar, pero también se nos presentaron más obstáculos, pues a mi amiga Yolanda no la dejaban salir. Estábamos ya todas afuera menos ella, y no podía salir. Así que nos fuimos todas a buscar a mi madre y a más gente que nos ayudara, y la pobre Yolanda la dejamos sola. Fue un trauma para ella y para todas. El caso es que cuando abrimos entre todos la puerta, ella tampoco podía salir. Entrábamos y salíamos todos, pero ella no podía. Todos estábamos bastante nerviosos, hasta que en eso mi madre tomó a mi amiga en brazos y consiguió sacarla de aquella terrible pesadilla. Les juro que esta historia es real, porque hasta salió en el periódico del pueblo. Desde entonces, ni se nos ha ocurrido volver a jugar la ouija, mucho menos nos atrevimos a acercarnos a aquel cementerio. Y cada vez que recordamos esta historia, nos entra un inmenso terror, y aún más, porque atando cabos, recordamos ese nombre, Lucio Fernando, y lo relacionamos con Lucifer. Hace mucho tiempo vivimos una experiencia bastante extraña, en el Panteón Dolores en la Ciudad de México. Allí están enterrados mis bisabuelos, y en esa ocasión fuimos a visitar su tumba y a ponerle flores. Recuerdo que era época de lluvias, y llegamos muy temprano para limpiar su lápida. Mi mamá decía que no tenía caso que hubiéramos ido, ya que mi papá iba con la intención de pintar la tumba, y si llovía se iba a echar a perder la pintura. Aún así llegamos al cementerio con muchos ánimos de hacerlo todo bien. Siempre me había sentido fascinado por visitar ese panteón. Como saben quienes lo conocen, es bastante antiguo y hay tumbas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Mientras mis padres limpiaban y cortaban el pasto, mi hermano y yo fuimos a una sección que se la conoce como la Rotonda de los Hombres Ilustres. Ese es un lugar donde localizan los mausoleos de personas importantes de las artes en México. Es un sitio que me gusta mucho. Todas las capillas familiares que lo rodean son grandísimas. Algunas imponen miedo, pero con todo y eso ambos nos asomábamos por las ventanas de cada una de ellas. O también leíamos a quienes habían pertenecido. Cuando en eso de pronto nos llamó mucho la atención una de ellas, la que tenía pinta de ser más antigua. Recuerdo que tenía una puerta de hierro de color negro y estaba llena de polvo. Me recargué en ella con la intención de ver hacia adentro, y en ese momento me di cuenta de que estaba abierta. Mi hermano y yo nos miramos, y yo le pregunté, ¿entramos? No, me da miedo. No va a pasar nada, le dije, y tomándolo del brazo lo jalé hacia adentro. Entramos y había un fuerte olor a humedad. Todo estaba cubierto de polvo. Traté de prender la luz, pero los focos no servían. Había un pequeño altar al fondo, y sobre él 2 jarrones llenos de flores secas. A legua se notaba que hacía mucho tiempo nadie se paraba por allí.
Nos llamó mucho la atención un retrato que estaba colgado al fondo de la capilla, encima del altar. Me acerqué a verlo, pero estaba muy oscuro y no lo podía observar con detenimiento. Era una antigua fotografía en color sepia. Y en eso de repente un fuerte viento entró por la puerta de la capilla, azotando contra la pared, y un frío intenso invadió el lugar. Nos asustamos y decidimos irnos de allí. Regresamos con mis padres. Ellos ya habían terminado de pintar, y a nosotros nos tocó ir por el agua y a tirar la basura. Estuvimos allí como media hora más. Mi madre aprovechó para preparar unas tortas. Ya se estaba haciendo tarde cuando decidimos irnos, pero en unos minutos se nubló y comenzó a llover con fuerza, así que nos metimos debajo de un árbol. Y en eso, detrás de nosotros venía corriendo un señor como de unos 40 años. Este estaba totalmente empapado. Nos llamó mucho la atención que fuera vestido de traje y carpa, ya que era algo que no se usaba mucho. «¿Ya se soltó la lluvia, verdad?», le preguntó a mis padres. «Sí, señor, usted ya está bien mojado», le dijo mi mamá. En eso el señor nos miró a todos detenidamente. «Ya es muy tarde. Si nos quedamos aquí van a cerrar el panteón y nos tendremos que brincar la barda». Eso nos dijo. Mi papá, en tono de broma, le dijo que si cerraban el panteón nos quedaríamos a dormir allí. Sin embargo, aquel hombre se quitó el sombrero dejándonos ver claramente su rostro, y de una forma muy seria nos dijo: «No se atrevan a quedarse aquí. Nadie debe perturbar el descanso de los muertos». En eso se envolvió en su carpa y echó a correr. Mi padre quiso preguntarle a qué se refería, pero aquel extraño hombre no se detuvo y huyó de donde nos encontrábamos. Pensábamos seguir resguardándonos allí, pero los truenos eran tan fuertes que nos dio miedo y seguimos corriendo hacia la salida. Podíamos ver a aquel extraño hombre corriendo a lo lejos, pero de repente lo perdimos de vista. Pasamos cerca de donde estaba la capilla y se me ocurrió que podríamos entrar allí y esperar a que pasara la lluvia. Se había oscurecido aún más y mi mamá prendió una veladora que llevaba para dejarla en la tumba de mis bisabuelos. La tomó y alumbró todo el interior de aquella capilla, y poco a poco se acercó a un misterioso retrato, y de pronto se llevó las manos a la boca, y noté que se puso muy asustada. En eso le llamó a mi padre y, sin decirnos nada, nos sacaron del lugar inmediatamente. Ellos se miraban asustados. En la entrada del panteón se encontraba el velador resguardado. En eso, cuando nos vio, nos dijo muy preocupado. Algo me decía que me esperara otro ratito, porque ya iba a cerrar, y ustedes son los únicos que quedaban dentro del panteón. Luego de salir, corrimos hacia la parada del autobús. Nos fuimos en el camión, y el silencio de mis padres nos tenía muy preocupados a mí y a mi hermano. «¿Qué pasó? ¿Por qué no dice nada?», les pregunté, tratando de romper aquel incómodo silencio. En eso mi padre volteó a ver a mi madre, y allí nos confesaron todo. El hombre del retrato que había en la capilla era el mismo que habíamos visto y con el que habíamos hablado bajo el árbol, aquel hombre de la capa negra. Mi papá me contó una historia que mi abuelo, en paz descanse, solía relatar. Un día mi abuelita enfermó gravemente y mi abuelo tuvo que ir a otro pueblo para conseguir medicinas. El camino que debía recorrer era de entre 30 minutos a 1 hora, dependiendo de qué tan rápido caminara. Mi abuela se puso mal entre las 11 y la 1 de la madrugada, así que mi abuelo salió de la casa, mientras aún estaba oscuro. Para llegar al pueblo debía atravesar un río y pasar por un cementerio. Mi papá me contó que cuando mi abuelo estaba cruzando dicho cementerio, dijo que vio a una mujer que caminaba sola y que ella parecía estar llorando. Mi abuelo, preocupado, se acercó y le preguntó qué le pasaba, si la habían regañado o golpeado, pero la joven no le respondió. En su intento de consolarla, mi abuelo la abrazó, pero al mirar bien su rostro, ahí se dio cuenta de que eso era una visión horrible, porque la cara de la mujer estaba como podrida, con gusanos saliéndole de su boca,
y sus ojos parecían estar ardiendo con un fuego infernal. Del miedo, mi abuelo intentó correr, pero sus piernas no le respondían. En su desesperación cerró los ojos y se puso a rezar, rogando por su seguridad. Y así pasaron unos minutos, y cuando finalmente abrió los ojos, la mujer ya no estaba. Desde ese momento mi abuelo vivió temblando de miedo, y cada vez que recordaba esa noche, su cuerpo se sacudía, como si el terror de aquel encuentro lo acompañara para siempre. Les contaré una experiencia que me sucedió cuando fui velador de un panteón. Ocurrió en Querétaro. Yo era muy joven, y en medio de la necesidad de dinero, tomé un trabajo que pocas personas querían: ser cuidador de un cementerio. No voy a extenderme mucho en detalles, pero era un 10 de mayo, y una familia que se veía de mucho dinero llegó al panteón para sepultar a una persona. Yo ayudé con el entierro, y resultó ser una pequeña niña, de apenas 6 años. Por respeto no entraré en detalles sobre quién era ni el motivo de su deceso, pero recuerdo que la foto que dejaron en su mausoleo mostraba a una niña muy bonita, angelical. Unos días después me encontraba solo en la pequeña casa donde dormíamos los cuidadores. Aquella noche llovía. No era una tormenta, pero el frío era intenso, algo inusual para la época. Estaba preparándome un café, sin televisión ni otra forma de entretenerme. Me limité a observar por la ventana cómo caía la lluvia, y de repente escuché que tocaron la puerta. Pensé que había llegado mi compañero, pero al abrir, mi sorpresa fue enorme, al ver que en lugar de él había una niña pequeña, empapada por la lluvia y llorando desconsoladamente. Pensé que quizás se había perdido o se había quedado dentro del cementerio, así que le pregunté qué hacía ahí. Con la voz temblorosa solo me pidió entrar. Decía que tenía mucho frío y estaba asustada. La dejé pasar y le pregunté por sus padres y dónde vivía, para poder pedir ayuda. Y ella, con una tristeza profunda, me dijo que sus padres la habían olvidado ahí, en el panteón, y que no sabía nada de ellos. Le insistí para que me dijera más, pero comenzó a llorar, y de repente salió corriendo entre las tumbas. De inmediato me puse el impermeable, tomé una linterna y salí tras ella. La vi corriendo entre las lápidas. Notaba su pequeña figura iluminada por los breves relámpagos. Le gritaba que no corriera, temiendo que pudiera caerse o lastimarse. Y en eso la vi esconderse detrás del mausoleo más grande y majestuoso del panteón. Corrí hacia ella, pero cuando llegué no la encontré. Miré a través de la puerta de cristal del mausoleo, y fue en ese momento cuando el frío de la noche se me clavó en el alma, porque allí, en la fotografía de la tumba, estaba la misma niña que había sido enterrada días atrás, la misma niña que me había pedido refugio en la casa. Al día siguiente le llevé flores y una vela a su tumba. Con una sensación de paz me arrodillé y le hablé suavemente, diciéndole que su lugar estaba ahí, que su tiempo en la tierra había terminado, pero que no debía temer porque siempre la visitaría, para que nunca volviera a sentirse sola. Desde ese día, jamás la volví a ver. Durante mis años de universitario, cuando estudiaba contabilidad en la UAS, me mudé a un departamento frente a la facultad en el 5º año de la carrera. El lugar era ideal, no solo por su cercanía a la universidad, sino también por la comodidad de estar cerca de mi trabajo. Aunque compartía habitación con un compañero, el espacio y la convivencia compensaban cualquier inconveniente. Sin embargo, mi único detalle inquietante era que el departamento se encontraba junto al panteón. Pero con el tiempo me acostumbré, y hasta disfrutaba mirar desde la ventana de mi cuarto, que daba directamente al cementerio. Había algo peculiar en mirar las lápidas, el vaivén de las hojas que el viento movía,
y las luces que parecían flotar suavemente entre las sombras. Una noche, mientras observaba distraído, noté la figura de un hombre alto entre las tumbas, que al verme giró la cabeza hacia mí. Pero yo sentí un escalofrío cuando pasó eso, y me aparté rápidamente pensando que sería el velador. Al día siguiente en la mañana tuve la oportunidad de conocer al verdadero velador, quien resultó ser un hombre mayor y de baja estatura, muy distinto de la figura que había visto. Cuando le pregunté si alguien lo ayudaba en su trabajo, me respondió que él siempre trabajaba solo. Quise ignorar lo sucedido, pero la curiosidad me terminó por vencer. Y esa misma noche, al asomarme por la ventana, para mi sorpresa, la figura estaba allí otra vez, inmóvil en la misma tumba. Pero esta vez, estaba mirando directamente hacia mi ventana. Cerré la cortina y me acosté, esforzándome por tranquilizarme. Sin embargo, en medio de la madrugada, comenzaron a escucharse golpes en la ventana. El sonido fue tan fuerte que despertó a mi compañero de cuarto. Nos acercamos para ver qué pasaba, pero al asomarnos no había nadie. Pasamos 3 noches más escuchando esos golpes, hasta que mi compañero tuvo que salir de la ciudad para una reunión familiar, dejándome solo en el departamento. La primera noche en solitario, los golpes regresaron, y cuando decidí acercarme con cautela a la ventana, en eso pude ver una figura oscura al otro lado del vidrio. Sentí un terror indescriptible, por lo que encendí la luz, y en un parpadeo la figura desapareció. Mis conocidos me recomendaron que no prestara atención a lo sucedido, asegurando que probablemente solo me estaba sugestionando. Sin embargo, la noche siguiente, mientras intentaba dormir, sentí que alguien se acercaba a mi cama, y en la penumbra, una voz suave susurró cerca de mí. A mí también me gusta observar a las personas. Desperté de golpe, y al voltear hacia la ventana, vi de nuevo esa silueta, inmóvil y observándome. Luego de todo eso yo ya estaba agotado, al punto de sentirme observado incluso durante el día y dentro del propio departamento. Finalmente no tuve que enfrentar más la situación, pues un día el dueño del edificio nos pidió que desalojáramos, ya que planeaba construir algo nuevo en el terreno. Me mudé a otro lugar lejos de allí, y nunca más volví a saber de esa figura. Sin embargo, a veces me pregunto si aquel hombre sigue rondando entre las tumbas, mirando hacia la ventana que una vez fue la mía. Y sinceramente, agradezco no haberme quedado para descubrirlo. El primer trabajo que tuve fue de vigilancia. Esto fue alrededor de 50 años atrás. En esos años estaba a cargo del cementerio, en el cual ya llevaba un buen tiempo trabajando. La función que me dieron, aparte de cuidar, era de retirar a todas las personas cuando llegaba la hora de salida. Nadie se podía quedar más tiempo. Si veía a alguna persona que trataba de esconderse, la tenía que sacar usando la fuerza o dar parte a las autoridades, porque en esos años se hablaba mucho de los estudiantes de medicina, que ingresaban al cementerio de noche para llevarse algún cuerpo y así realizar sus prácticas. Bueno, eso fue lo que yo escuché de parte de otros vigilantes, pero en todo el tiempo que estuve trabajando ahí, nunca lo presencié. Después de varios meses, en una de las noches cuando estaba haciendo la guardia, iba yendo por el pabellón de los antiguos, y en eso por el lugar, vi a una persona que estaba de rodillas. Parecía como si trataba de abrir un cajón. Desde lo lejos, en voz alta, le dije que se detenga, que no era hora para que esté en el cementerio. Pero por más que le hablaba, no me hacía caso. Parecía que no me escuchaba. En esos años, yo era una persona corpulenta. Si no me hacía caso a aquel extraño, no me haría ningún problema en sacarlo a la fuerza. Ya cuando me estaba acercando a él, no sé por qué, pero por alguna extraña razón, me estaba dando miedo. En todo el tiempo que llevaba trabajando de vigilancia, era la primera vez que sentía miedo. Pero no me quedó otra que ignorar eso y acercarme a aquel extraño. Lo tenía que sacar del cementerio. Ya estando cerca de él,
De nuevo le dije que se retire, que era la última advertencia que le hacía, y en caso de que no lo haga, usaría la fuerza para sacarlo. Pero no me hizo caso, y seguía en lo suyo. Entonces, ya enojado, cuando estaba a punto de tomarlo del brazo y sacarlo por la fuerza, fue ahí cuando el hombre extraño volteó. Y no me van a creer lo que vi. Pero aquel hombre no tenía rostro. El susto fue tan grande que de inmediato salí corriendo. Y ya al día siguiente no supe si contarles o no a los demás vigilantes, por el temor de que se rían de mí. Pero en fin, me armé de valor y se los conté. Al decirles acerca de aquel extraño sin rostro, todos empezaron a reír y me dijeron: «Es que ya te tocó ver al muertito sin rostro». Ahí supe que aquel espanto que vi ya lo habían visto todos los demás vigilantes.